Bienvenidos a Sector del Terror. No olvidéis suscribiros y disfrutad de los relatos. En las montañas del norte de Oaxaca, una carretera en reparación se convierte en el escenario de algo que desafía toda lógica y todo valor humano. Durante semanas, los trabajadores nocturnos reportaron la misma visión: un enorme perro negro observándolos desde una loma. Pero una noche, uno de ellos decidió seguirlo. No volvió jamás. Hoy te contaré una historia jamás contada. Una historia sobre pasos que se confunden con zarpas y miradas que no pertenecen a este mundo. El primer día olía a tierra removida y diésel quemado. La carretera serpenteaba como una cicatriz fresca entre la montaña, y nuestro campamento era apenas un par de tráilers oxidados y luces artificiales peleando contra la oscuridad. Fue en la segunda noche cuando lo vimos. Al principio, apenas una silueta negra recortada contra el cielo crepuscular, inmóvil en la cima de la loma. Un perro, pensamos, grande, quizás un mastín callejero o un pastor abandonado. Pero algo en su postura nos heló la sangre. Demasiado erguido, demasiado quieto. Intentamos espantarlo con linternas, con gritos, incluso arrojando piedras que rodaban inútilmente por la pendiente. El animal no se inmutó, no movió un músculo, solo seguía allí, observando, como si nosotros fuéramos los intrusos en su territorio. Las noches pasaron y el ritual se repitió, siempre en el mismo lugar, siempre con esa quietud antinatural, hasta que una madrugada, al salir del tráiler para orinar, lo encontré a escasos metros del campamento. No había sonido de pasos, no hubo aviso, simplemente estaba allí, más cerca que nunca, su pelaje oscuro como un trozo de noche solidificada. Y entonces, bajo la luz de la luna, vi sus ojos, demasiado redondos, demasiado humanos. Corrí de vuelta al tráiler, despertando a los demás con mi entrada violenta. Se rieron al principio, hasta que los gruñidos comenzaron. No venían de la loma, venían justo detrás de la delgada pared de metal donde dormíamos. 3 noches llevábamos escuchando los gruñidos. Ya no eran meros sonidos en la oscuridad, ahora tenían ritmo, cadencia, como si algo estuviera probando los límites de nuestro campamento. Los reflectores que instalamos pintaban círculos de luz amarillenta sobre la tierra, pero las sombras entre ellos se habían vuelto más densas, como si conspiraran para ocultar movimientos. Miguel era el único que todavía se burlaba. Un perro salvaje, nada más, decía mientras afilaba su machete con gesto desafiante. Lo vi esa tarde bebiendo más tequila de lo habitual, sus ojos inyectados en sangre clavados en la loma. Sabía lo que planeaba antes de que lo dijera. Al caer la noche, apareció de nuevo. La bestia, no podía llamarlo perro ya, estaba más abajo que nunca, a medio camino entre la loma y nuestro campamento. Esta vez no estaba inmóvil, avanzaba lentamente, con movimientos calculados, deteniéndose cada pocos pasos como si midiera nuestra reacción. Miguel no esperó, empuñó su linterna y su machete y salió caminando hacia la criatura antes de que pudiéramos detenerlo. «Voy a terminar con esta pinche broma», gritó sobre su hombro. Lo observamos mientras la distancia se tragaba su figura. La luz de su linterna bailaba entre los árboles, iluminando por momentos el lomo oscuro de la bestia que retrocedía, llevándolo hacia el monte. Luego, de pronto, la luz se detuvo. El silencio que siguió nos paralizó. Pasaron 10 minutos interminables antes de que nos armáramos de valor para seguirlo. El rastro era claro al principio.
botas pesadas sobre tierra blanda, ramas rotas. Luego, cerca de un arroyo seco, encontramos su machete. La hoja brillaba intacta bajo la luz de nuestras linternas, pero el mango estaba empapado en algo oscuro y pegajoso que no era tequila. El olor a cobre fresco nos hizo retroceder. Buscamos hasta el amanecer, llamando su nombre hasta quedarnos roncos. El monte nos devolvía eco tras eco, pero nunca una respuesta. Fue con la primera luz del día cuando lo vimos, colgando de las ramas más altas de un ahuehuete, su casco balanceándose suavemente en la brisa matinal. No había forma humana de haberlo puesto allí. Alrededor del árbol, en la tierra húmeda, un círculo perfecto de huellas, pisadas humanas, pero terminadas en garras profundas, como si quien las hubiera hecho no pudiera decidir entre caminar como hombre o como bestia. El campamento se convirtió en un lugar de murmullos y miradas furtivas. Las risas forzadas de los obreros ya no lograban ocultar el miedo que se filtraba entre nosotros como la neblina que ahora aparecía cada noche. La empresa envió refuerzos, hombres nuevos con sonrisas escépticas y bromas pesadas sobre supersticiones, pero bastó una sola noche para que sus rostros palidecieran y exigieran turnos diurnos. Yo mismo había dejado de salir después del anochecer. Incluso para orinar usaba un bote oxidado en el tráiler, ignorando las burlas de los recién llegados. Ellos no habían visto, no habían escuchado los gruñidos que parecían venir de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. Las historias comenzaron a circular con más fuerza. Don Aurelio, el cocinero originario de la región, fue quien nos contó sobre el nahual. Sus palabras caían como tierra sobre un ataúd. Un guardián antiguo, señores. No es perro ni hombre, pero puede ser ambos. Esta tierra le pertenece desde antes de que llegaran las carreteras. Y no le gusta el acero ni el humo de sus máquinas. Instalamos cámaras de vigilancia. Las imágenes de la primera noche mostraron solo sombras que se movían contra las reglas de la perspectiva. La segunda noche captó algo más. Una figura que se arrastraba entre los árboles con movimientos espasmódicos, demasiado grande para ser humana, demasiado ágil para ser animal. En el último fotograma, antes de que la cámara se quemara, la cosa había girado su cabeza hacia el lente y sonreído. El vigilante nocturno fue encontrado al amanecer. Estaba acurrucado junto al generador apagado, sus brazos abrazando las rodillas como un niño asustado. Lo peor no eran sus temblores incontrolables, ni siquiera las marcas de garras en su espalda a través de la camisa rasgada. Era el murmullo constante que salía de sus labios, palabras guturales en una lengua que, según su ficha de empleo, no debería conocer. Don Aurelio palideció al escucharlo. «Es zapoteco antiguo», susurró. «Está diciendo que viene por los que profanan el monte, que ya eligió al siguiente». Los trabajos se suspendieron oficialmente una semana después. La empresa habló de retrasos por condiciones climáticas en los reportes, pero todos sabíamos la verdad. Los tráilers fueron abandonados con prisas indecentes, dejando atrás herramientas, ropa e incluso el sueldo de esa quincena. Nadie quería pasar una noche más al pie de esa maldita loma. Yo debería haberme ido con ellos, pero algo me llamaba a subir a la cima, una curiosidad malsana que superaba el miedo. Quizás necesitaba verlo por última vez, ese lugar donde todo comenzó. O tal vez, en el fondo, quería comprobar si era real.
El ascenso fue más difícil de lo esperado. La tierra parecía rechazarme. Las ramas se enredaban en mis piernas como dedos huesudos. Cuando finalmente llegué a la cima, el sol comenzaba a caer, teñiendo todo de un rojo enfermizo. Desde allí, el campamento abandonado parecía un juguete roto. Tráilers abiertos, papeles dispersos, lonas ondeando como vendajes sucios. Saqué mi teléfono y tomé una fotografía. El clic del obturador sonó obscenamente fuerte en el silencio. Fue al revisar la imagen que el corazón se me detuvo. Entre los árboles, apenas visibles entre la maleza, se alineaban figuras pálidas. No eran animales, ni tampoco completamente humanas. Estaban agachadas en cuclillas, con extremidades demasiado largas y torsos estrechos. Sus ojos brillaban con un reflejo que no existía en la realidad, fijos en la cámara, en mí. Intenté enviar la foto a don Aurelio, pero el archivo se corrompió antes de completar la transferencia. Solo quedó el audio ambiental, mi respiración acelerada y justo antes de que se cortara, un sonido profundo y gutural que no provenía de mis pulmones. Esa noche, mientras empacaba lo último de mis cosas, el radio del campamento cobró vida por sí solo estática al principio. Luego, una voz distorsionada que no pude reconocer susurró una sola palabra antes de que el aparato explotara en una lluvia de chispas. Quédate. No miré atrás cuando me fui, pero en cada curva de la carretera de bajada sentí ojos invisibles siguiendo mi huida. Epílogo. Hoy, la carretera sigue cerrada por mantenimiento indefinido. Los locales evitan el área, especialmente después del anochecer. Pero a veces, cuando paso por ahí en otros trabajos, sintonizo la radio cerca de la madrugada. La estática siempre viene primero, luego los sonidos, gruñidos bajos, huesos crujiendo, algo pesado arrastrándose por el asfalto. Y en las noches especialmente claras, si miras hacia la loma con binoculares, puedes distinguir figuras pálidas moviéndose entre los árboles. A veces en 4 patas, a veces en 2. Relato número 2. Soy un conductor de autobús veterano de autobuses. Llevo años conduciendo en las carreteras de México. Esta historia que voy a contar me sucedió hace unos años y no se lo deseo a nadie. La primera noche olía gasolina y café rancio. El autobús, un monstruo de metal oxidado, resopló cuando giré la llave, como si protestara por ser arrastrado de vuelta a la carretera. La terminal estaba casi vacía, iluminada por luces amarillentas que parpadeaban como pestañas cansadas. Los otros conductores, hombres de mirada opaca y sonrisas gastadas, me dieron la bienvenida con un apretón de manos y una advertencia envuelta en risas ahogadas. No dejes que nadie se siente en el asiento 13. Lo dijeron como si fuera un chiste, pero había algo en sus ojos, una sombra que se retorcía bajo la superficie. Me encogí de hombros, atribuyéndolo a la superstición barata de los veteranos. Después de todo, ¿qué podía tener de malo un simple asiento? Pero luego revisé las grabaciones del viaje anterior. El monitor mostró el interior del autobús, vacío al principio, mientras el conductor anterior, un tipo de nombre Mauricio, ajustaba el espejo retrovisor. Los pasajeros subieron, ocupando sus lugares con la monotonía de quien repite un ritual. Y entonces lo vi. Una figura, sentada en el asiento 13, nítida, sólida, innegable.
Nadie le había entregado un boleto, nadie parecía notarla, y sin embargo, allí estaba, inmóvil, como si hubiera formado parte del autobús desde siempre. La cámara no captaba su rostro, solo una silueta oscura, las manos apoyadas sobre las rodillas, demasiado quietas para ser humanas. El video terminó, mi piel se erizó. Antes de empezar mi turno, decidí revisar el asiento por mí mismo. El interior del autobús olía a humedad antigua, a algo que se había quedado atrapado entre los cojines y nunca se había secado del todo. El asiento 13 estaba intacto, su tapiz desgastado pero limpio. O eso creí, hasta que pasé los dedos por el cojín y sentí la tela fría, empapada, como si alguien hubiera derramado agua sobre ella. Y entonces vi las marcas, huellas de manos, borrosas pero definidas, marcando la ventanilla como si alguien o algo hubiera presionado contra el vidrio desde dentro, intentando escapar o entrar. El motor rugió a mis espaldas, anunciando que era hora de partir. Respiré hondo, ignorando el peso que se instaló en mi estómago. Era solo un asiento, ¿verdad? La carretera serpenteaba ante mí como una cinta negra alumbrada apenas por los faros del autobús. Los árboles, esqueléticos a esta hora, se inclinaban hacia la calzada como espectadores curiosos. El volante vibraba entre mis manos, transmitiéndome cada irregularidad del asfalto, como si la ruta misma tuviera pulso. Miré el retrovisor por enésima vez, vacío. El asiento 13 seguía desocupado, tal como lo había estado desde que partí. Ningún pasajero había solicitado ese lugar. Ni siquiera los borrachos que subieron en la última parada, tambaleándose entre risas ahogadas. Aún así, cada vez que apartaba la vista, por el rabillo del ojo captaba algo. Una presencia fugaz, un destello de movimiento que desaparecía antes de que pudiera enfocarlo. ¿Era solo mi mente jugándome una mala pasada? El sudor se acumulaba en mi nuca. Respiré hondo, concentrándome en la carretera. Pero entonces, un ruido, un susurro. No exactamente un susurro, más bien un arrastre, como si alguien hubiera cambiado de posición en el asiento de atrás. Mis dedos se aferraron al volante. No me atreví a mirar. No todavía. Señor, casi salto del asiento. Era una mujer, una pasajera de mediana edad, sentada 2 filas más adelante, mirándome con el ceño fruncido. ¿Sí?, respondí, forzando una calma que no sentía. Disculpe, dudó, como si no estuviera segura de querer continuar. ¿Ese señor de atrás está bien? El aire se espesó en mis pulmones. ¿Señor? Sí, el del asiento solo. Lleva horas sin moverse. Una corriente gélida me recorrió la espalda. Lentamente, giré la cabeza hacia el retrovisor. El asiento 13 estaba vacío, pero por un instante, solo un instante, juré ver una figura sentada allí, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera dormida o muerta. Cuando parpadeé, no había nadie. La mujer me observaba, ahora con una mezcla de preocupación y creciente incomodidad. No hay nadie allí, dije, demasiado rápido. Ella palideció. Pero yo lo vi. No dijo nada más. Se reclinó en su asiento, envolviéndose en su chal como si de pronto tuviera frío. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso.
Cada sombra en el vidrio, cada reflejo distorsionado, parecía tomar forma humana por un segundo antes de desvanecerse. Finalmente, llegamos a la terminal. Los pasajeros descendieron uno tras otro, algunos lanzándome miradas extrañas, como si ellos también hubieran sentido algo fuera de lugar. Conté cada cabeza. 13. Apagué el motor. Las luces interiores se extinguieron, sumiéndome en una oscuridad solo rota por el letrero digital sobre la puerta. Entonces, con un pitido agudo, la pantalla se actualizó. 14 pasajeros bajaron. Me quedé inmóvil, la sangre helándose en mis venas. Había contado 13. ¿Quién o qué había sido el 14? La terminal estaba desierta cuando regresé, pero el eco de los pasajeros aún resonaba en mi cabeza. 14. La palabra se clavaba en mis pensamientos como una astilla. Necesitaba respuestas. El sistema de vigilancia del autobús era antiguo, pero funcional. Las grabaciones se almacenaban en un disco duro oculto bajo el panel de control, protegido por una contraseña que los conductores compartían en murmullos. No es para curiosos, me había advertido el supervisor cuando me asignó la ruta, pero esa noche las reglas importaban poco. El monitor parpadeó, mostrando imágenes granuladas en blanco y negro. Allí estaba yo, sentado al volante, los hombros tensos incluso en la grabación. Los pasajeros subían, ocupaban sus asientos y entonces, como en el video anterior, aparecía la figura del asiento 13. Esta vez me obligué a mirar. Era alta, demasiado alta para sentarse cómodamente, los hombros desproporcionados, como si bajo el abrigo oscuro que llevaba hubiera algo más que huesos. No se movió durante todo el trayecto, no respiraba, no parpadeaba, hasta que, de pronto, lo hizo. En un instante que casi me hizo caer de la silla, la figura giró la cabeza hacia la cámara y era yo, mi propio rostro, pálido como cera derretida, los ojos hundidos en órbitas oscuras. Me devolvía la mirada. Los labios, secos y agrietados, se curvaron en algo que no era una sonrisa, sino una mueca, como si la piel se hubiera estirado para imitar una expresión humana. Apagué el monitor con un golpe seco. Mis manos temblaban. El reflejo en el cristal negro de la pantalla me mostraba a mí mismo, sudoroso, desencajado. ¿Era yo? Había estado sentado allí todo el tiempo sin saberlo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Encontré a Raúl, el conductor más viejo de la terminal, fumando un cigarrillo frente al depósito. Sus ojos se endurecieron cuando mencioné el asiento 13. Hace años, murmuró, escupiendo el humo. Un pasajero murió ahí. Infarto, dicen. Pero cuando revisaron sus documentos, no coincidían con nadie reportado desaparecido. Y su cara hizo una pausa, mirando más allá de mí. Nadie podía recordarla, ni siquiera los que lo vieron morir. ¿Y ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ahora el asiento está ocupado siempre, aunque no lo veas. Apagó el cigarrillo contra la pared y a veces elige un rostro nuevo. Regresé al autobús con la garganta cerrada. La noche olía a lluvia ácida y diésel, pero no fue hasta que encendí los faros que lo vi. Una nota bajo el limpiaparabrisas, escrita en una letra temblorosa que parecía hecha de arañazos más que de tinta. Gracias por el viaje. Mañana cambio de lugar contigo. La nota seguía arrugada en mi bolsillo, pero sus palabras se habían incrustado en mi mente como un gusano carcomiendo madera. Mañana cambio de lugar contigo. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa versión cadavérica de mí mismo, observándome desde el asiento 13. Decidí que sería mi última noche, pero antes de rendirme, necesitaba una prueba. Coloqué mi teléfono en el soporte del tablero, la cámara apuntando hacia el pasillo, grabando. Si algo ocurría,
quedaría registrado. Si era real, el mundo lo vería. El autobús arrancó con un gruñido mecánico. Los pasajeros subieron indiferentes, ajenos al ritual macabro en el que participaban. Ninguno se acercó al asiento 13. Pero algo sí. A la media hora de viaje lo escuché. Una respiración lenta, trabajosa, como si los pulmones que la producían estuvieran llenos de líquido. Venía de atrás, del asiento 13. Mis ojos se clavaron en el retrovisor. Vacío. Pero en el reflejo del espejo, la imagen era distinta. Allí estaba yo, sentado en el asiento maldito, la cabeza gacha, el uniforme idéntico al mío, pero manchado de algo oscuro. Y entonces el otro yo alzó la mirada. Los pasajeros comenzaron a agitarse. Alguien gritó cuando el autobús se desvió bruscamente. Las luces parpadearon. En el caos solo atiné a ver dos cosas. Primero, mi reflejo en el retrovisor sonriendo. Segundo, las manos del otro yo, pálidas, largas, con uñas como garras, extendiéndose hacia mi nuca. El impacto fue seco y después solo oscuridad. Epílogo. El autobús fue encontrado al amanecer, abandonado en un barranco lateral de la carretera. Las puertas estaban abiertas, los asientos vacíos, excepto uno. En el asiento 13, una figura en uniforme de conductor permanecía sentada, rígida, las manos aferradas a las rodillas. Los primeros rescatistas juraron que, por un segundo, movió la cabeza para mirarlos, pero cuando llegó la policía no había nadie, solo el olor a humedad antigua y en el tablero un teléfono con la grabación aún corriendo, imágenes borrosas, gritos y al final una voz que no era humana susurrando: «Es tu turno ahora».